Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes aquí felices de estar ya de regreso, tanto en el programa completamente en vivo como en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy regresamos a clase de manera virtual y tenemos de martes a jueves de manera presencial. Maestro Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Margarita, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio y pues efectivamente contento de reincorporarnos a las actividades después de dos cortas semanas de descanso, de vacaciones, pues tratando de hacer un pequeño alto en el camino respecto a las semanas que transcurren en el año y bueno, reincorporándonos con nueva energía, con nuevos bríos. Así es. Que se necesita, vaya que se necesita, enfrentando pues el caos que de pronto vivimos, ¿no? Sí, correcto. Pues damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan como todos los lunes, también a la comunidad universitaria que hoy regresamos de manera virtual, lo repito, a clase. Y muchas gracias por seguirnos, estamos en redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, estamos a través de internet, los teléfonos en el estudio van a aparecer en un momento ahí en el cintillo para que si tienen alguna pregunta, nos hagan favor de marcarnos 44 21 92 12 93, 44 21 92 12 00, extensión 37 120. Y bueno, pues en los dos programas anteriores hemos venido haciéndolo de esta manera, como lo había yo mencionado. Hemos estado hablando de las cuestiones civiles que tienen que ver con las personas, cómo fue primero el matrimonio en materia civil, hablamos del concubinato y bueno, pues para no perder el hilo, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los tipos de divorcio que existen, de qué manera, una vez que ya se contrajo el matrimonio civil y ya vimos que no funcionó, ahora de qué manera nos separamos. Y para esto tenemos como invitado al licenciado Juan Carlos Vega Muñoz. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al programa de Foro Jurídico. Gracias por aceptar la invitación. El licenciado Juan Carlos es abogado litigante, por supuesto, y pertenece además al Colegio de Abogados Litigantes en Querétaro AC. Bienvenido, Lic. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos apoyando a TV WAC para disipar a lo mejor estas dudas o también proporcionar esta información que nosotros los abogados pues tenemos y que evidentemente adquirimos en la licenciatura y más que nada en la Universidad de la UAC. Muy bien. Juan Carlos, dinos, ¿cuáles son los tipos de divorcio que existen y cómo podemos tener el acceso a ellos? Bueno, pues los tipos de divorcio que nosotros tenemos legislados dentro del Estado de Querétaro son tres. Tenemos por ahí el divorcio administrativo, el divorcio por mutuo consentimiento o voluntario y el divorcio incausado o sin expresión de causa. Estos son los tres mecanismos que contempla la ley para que en su momento, cuando las personas, una vez que ya contrajeron matrimonio, y como hace rato lo mencionó, vieron que ya no funcionó esta relación, pues evidentemente acudan a estos mecanismos y puedan disolver esa unión que los tiene por ley. Son estos tres los que tenemos contemplados. Evidentemente ahí a lo mejor recordaremos que anteriormente teníamos lo que se llamaba el divorcio necesario, pero por ahí en unas reformas que existieron, pues suprimieron este tipo de divorcio y dieron paso al divorcio incausado. Entonces estos son los tres mecanismos que nosotros tenemos para poder disolver un vínculo matrimonial. Lic, los requisitos para el divorcio administrativo. Los requisitos para el divorcio administrativo se llama administrativo, digamos, porque las personas, los contrayentes, acuden al oficial del registro civil para solicitar el divorcio como tal. Evidentemente, los tres tipos de divorcio pues tienen sus requisitos y evidentemente cambian un poquito. En el divorcio administrativo, pues evidentemente tiene que existir esta voluntad de ambos de querer divorciarse, tienen que ser mayores de edad, no tienen que tener hijos y en su caso si se casaron por sociedad conyugal o les rige la comunidad de bienes, tienen que haber liquidado esa sociedad o haber liquidado lo que se llama la comunidad de bienes.
Y si están casados por separación de bienes, pues ahí no hay ningún problema, puesto que ya entraría en ese sentido, que no existe ningún conflicto en cuanto a cuestión del régimen patrimonial. Otro requisito que también debe de tomarse en consideración es que la mujer no tiene que estar embarazada al momento de hacerse esta solicitud, y en caso de estarlo, pues evidentemente ya no podrían acudir ante el oficial de registro civil a hacer esta solicitud de divorcio ante él mismo. Entonces, estos van a ser los requisitos que tienen que cumplimentar las personas al querer divorciarse de manera administrativa. Juan Carlos, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Fíjate que hace tiempo Querétaro aparecía como uno de los estados con mayor número de divorcios. Así es. Porcentualmente hablando. No, te soy honesto, no sé las estadísticas al día de hoy cómo anden en nuestro estado, pero en el seguimiento que había venido dando, pues es un estado en donde el divorcio se presenta de manera frecuente y continua. Lo que quiero preguntarte en primera instancia es, ¿cuánto cuesta divorciarse aquí en Querétaro, Juan Carlos? ¿Cuánto cuesta? Bueno, sí, es muy alto el índice de divorcios. De hecho, por ahí en algunos datos que había publicado el tribunal, si no mal recuerdo, se tenían hasta 10 divorcios diarios, o sea, 10 solicitudes que se presentaban ante tribunales para solicitar divorcio. Entonces, es muy alto el índice de divorcio. Sí. Obviamente se acude mucho a lo que es el divorcio voluntario. A lo mejor muchas personas acuden a este divorcio ya con esta voluntad de ambos de quererse divorciar, ya convenido las cuestiones inherentes y accesorias al matrimonio, en este caso, o al divorcio, y pues evidentemente es un poquito más rápido. En cuanto a relación de costos, digamos, el oficial de registro civil o dirección de registro civil cobra lo que es en ese sentido el trámite o la expedición del acta de divorcio. No, si no me recuerdo, van a estar como en 1,000 y tantos pesos, pero lo que sale, yo creo, ahora sí que un poquito costoso, pues es el pago de los honorarios del abogado que se contrate, y evidentemente, pues muchos abogados manejan ahora sí que una tarifa pues muy diferenciada de unos y otros. Entonces, así como para decir una cantidad en específico de cuánto pudiera salir, pues es muy variable. Depende mucho de la cuestión del trámite de divorcio que se vaya a realizar, y aparte en ese sentido también en cuanto tiene mucho que ver es la sociedad sociedad conyugal, y en la cuestión de la liquidación para efectos de poder llegar a este convenio. Entonces sí difiere mucho en cantidades. Con relación al divorcio administrativo, yo creo tener como unos 2 años que un cliente me llegó y sí me preguntó así de, oye, los tipos de divorcios. Le hice del conocimiento de los 3 tipos de divorcio, le expliqué del divorcio administrativo, y él entraba sobre este mecanismo para poder divorciarse. Y ya nomás lo que obviamente como abogado hice fue investigarle cuánto iba a ser, digamos, como que el trámite que se iba a realizar en el oficial de registro civil, y aparte el costo. Y en aquel tiempo, yo estoy hablando más o menos de 2 años, 3 años, el registro civil cobraba 7,000, 8,000 pesos por hacer este tipo de divorcio. O sea, les cobra a los cónyuges que quieren divorciarse esa cantidad. Y aparte de eso, esa vez me comentaron ahí en el oficial de registro civil, eso no viene en la ley, obviamente es una situación administrativa que tenían que acudir como a 2, 3 pláticas que les realizaban en la oficialía del registro civil a las personas que van a divorciarse en ese sentido. Entonces, ya cuando se le hizo el conocimiento a la persona, como dijo, híjole, es más como tedioso el hecho de acudir a lo mejor al divorcio administrativo, claro. Y a lo mejor hasta muchas veces se resulta un poquito más fácil y sencillo realizar lo que es el divorcio incausado. Evidentemente, pues esto lo que genera es un poquito más a lo mejor de trabajo para los tribunales, pero pues evidentemente muchas veces a lo mejor dejamos de observar estas trabas o estos impedimentos a las personas para poder acudir a lo mejor a otro tipo de divorcio y tratar de no saturar al final, pero pues, yo creo que son cosas que deberían de estarse observando para tratar de mejorarlas, y evidentemente claro, pues que las personas sea un poquito más sencillo acudir a estos mecanismos. Oye, Juan Carlos, el divorcio incausado quiere decir ya no hay una causal para divorciarse como era antes. El código decía que tenía que haber una causal, por ejemplo, que uno de ellos tuviera alguna adicción, que hubiera cometido algún delito, que hubiese violencia familiar. Hoy no necesitamos una causal, basta
con que uno de los cónyuges quiera divorciarse. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, es correcto. Eso fue una reforma y de hecho antes de esa reforma por ahí hubo algunas interpretaciones por parte de la primera sala de la Suprema Corte en el sentido de violación al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad de los contrayentes. En ese sentido, pues evidentemente por ahí se estuvo analizando que pues, el Estado no podía estar como obligando a las personas a estar juntos cuando pues evidentemente a lo mejor, aunque sea uno solo de ellos, ya no quiere estarlo. Y pues el hecho de acreditar causales dentro de un procedimiento pues era una forma de poder, digamos, limitarles ese derecho. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte determinó que el hecho de acreditar causales o obligar a acreditar causales, pues evidentemente violaba ese derecho. Si no mal recuerdo, primero sale ese criterio y nosotros en el estado de Querétaro todavía teníamos el divorcio causado, el divorcio necesario, perdón. Entonces, en ese sentido, yo todavía seguía estudiando porque eso fue como en el 2015, yo salí en el 2015, en esas fechas salió este criterio jurisprudencial, tesis aislada, si no mal recuerdo, de la primera sala y pues evidentemente por ahí todavía ya con la cuestión de los mecanismos de los derechos humanos de la reforma del 2011, pues daba la oportunidad y la pauta para que los abogados del estado de Querétaro solicitaran ese control constitucional sobre este mecanismo para poderse divorciar y solicitar que evidentemente no se obligara a las partes a acreditar pues esa causal que exigía el código. Con posterioridad, y si no mal recuerdo fue en el 2016, creo, o 2015, diciembre de 2015 o diciembre de 2016, cuando el estado de Querétaro hace esta reforma para suprimir lo que es la cuestión de las causales y dar paso a lo que es al divorcio incausado. Juan Carlos, ¿qué ocurre cuando la pareja que estuvo casada o que sigue estando casada reunió en conjunto un patrimonio, no sé, propiedades, qué sé yo, cuentas bancarias en común? ¿Qué ocurre con esos bienes cuando se decide emprender la vía del divorcio? Es tan sencillo como a veces escuchamos de, bueno, pues nos vamos a porcentajes iguales, ¿eso quién lo determina? ¿Cómo es la negociación? ¿Podrías comentarnos un poco de esto? Sí, bueno, con relación a la cuestión patrimonial, pues evidentemente yo les decía, a lo mejor es una situación que muchas veces va a generar un conflicto entre las personas que quieran divorciarse. Evidentemente, cuando existe esta discrepancia entre los contrayentes, pues evidentemente lo único que les va a quedar es acudir al divorcio incausado, puesto que en el administrativo dijimos, pues no tiene que existir, o tiene que estar casado por separación de bienes o ya haber liquidado esa sociedad conyugal. En el divorcio voluntario tiene que presentarse un convenio ante el tribunal y en ese convenio también se tiene que establecer sobre esa liquidación de la sociedad conyugal. Pero cuando no existe como un acuerdo entre ambos sobre esa liquidación de la sociedad conyugal, porque no se ponen de acuerdo en cómo se va a liquidar, pues evidentemente lo único que les quedaría es acudir al divorcio incausado y una vez dictada lo que es la sentencia de divorcio, dar paso a proceder a acudir al procedimiento para liquidar esa sociedad conyugal. Entonces, para liquidar la sociedad conyugal, pues tenemos que observar un requisito que nos pide, obviamente antes de contraer matrimonio, que son las capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones matrimoniales, pues ahí se tuvo que haber dejado en pauta cómo va a ser la forma de poder liquidar, cuáles son los bienes que ingresaron, cuáles son los bienes, en qué proporción, cuáles son los derechos que van a ingresar también, quién es el administrador, y dar esas pautas para poder liquidar esa sociedad conyugal. Normalmente, pues evidentemente a lo mejor muchos matrimonios en el estado de Querétaro y anteriormente, pues no se exigía estas capitulaciones matrimoniales. Y lo que daba pauta es a que la misma ley establecía que tenía que ser pues un 50%, en razón de que se daba pauta a entenderse que se trataba de bienes adquiridos bajo el denominado copropiedad. Y la copropiedad, pues evidentemente al momento de liquidar, pues es un 50% en caso de que no existan esas proporciones en cuanto a que a cada quien le corresponde qué porcentaje. Entonces, tendría que ser un 50% y considero que son todavía en la mayoría de los matrimonios. Actualmente ya en el registro civil, cuando uno acude a hacer a lo mejor la petición de la cuestión del matrimonio y en caso de que manifiesten que se van a casar bajo sociedad conyugal, pues ya les exigen
lleven las capitulaciones matrimoniales, evidentemente realizadas por un notario público, en las cuales pues ya se van protegiendo esta cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal. Pero normalmente pues no tenemos esto, y en realidad eso es lo que genera mucho lo que es el litigio en cuanto a cuestión de cómo se tiene que liquidar. Pero por así decirlo, de manera genérica, pues sí estaríamos hablando que es un 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y no solamente los bienes, sino que también se tiene que observar en cuanto a las deudas que se adquirieron por parte de los contrayentes durante esta relación matrimonial. Correcto. Oye, Juan Carlos, también otra cuestión en la que estoy pensando. Hablábamos hace unos minutos del número de casos que se presentan acá en Querétaro. Y sabemos también que hay una práctica común, no solo en la sociedad queretana, sino en la sociedad mexicana y probablemente en otras, cuando ya no funciona un matrimonio, simple y sencillamente deciden separarse. Así es. ¿No? Alguna de las partes se abandona el hogar, se van a vivir a otros lugares, pasa el tiempo, pero nunca se divorcian. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti como abogado y especialista en este tema, ¿por qué sería recomendable divorciarse una vez que ya se agotaron todas las instancias emocionales, sociales, sí, claro, para estar juntos? Porque es un trámite que sí debería hacerse y no dejarlo en el olvido como muchas personas lo hacen. Sí, es una situación, yo creo, que se vive también a diario en el estado de Querétaro. También por ahí me han consultado por casos en ese sentido, donde tienen años ya de separados, sí, pero pues nunca se divorciaron. Y ahora sí que para la mala suerte muchas veces están casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, digamos, aquí la cuestión, evidentemente, que a lo mejor tenemos que observar es esta sociedad conyugal, que normalmente, pues evidentemente empieza a surgir desde que uno contrae matrimonio y hasta el divorcio, que es al dictado de la sentencia, es cuando el tribunal declara la terminación del divorcio. Entonces ya tenemos por ahí, digamos, este tiempo, desde cuándo empieza y cuándo termina, para poder establecer qué bienes ingresan a la sociedad conyugal. Ese es un problema que pudieran presentar las parejas que nunca se divorciaron, puesto que a lo mejor si vivieron ya separados, cada quien estuvo realizando sus vidas, cada quien estuvo trabajando y adquiriendo bienes, pues evidentemente pudieran tener este problema de que pues la otra persona pues dijera que en su momento, por haberse adquirido dentro del matrimonio, pues son bienes que deben de ingresar y tienen que liquidarse la sociedad conyugal. Obviamente aquí tendría que hacerse una cuestión a lo mejor argumentativa por parte de un abogado, en el sentido de poder defender esa postura de que no son bienes que deberían de ingresar, en razón de que pues son bienes que no se adquirieron en conjunto, en común, y pues evidentemente deberían de excluirse dentro de la sociedad conyugal. Pero pues estaríamos esperando a lo mejor un criterio en ese sentido para que estemos bajo una situación de certeza, pues que no va a pasar a mayores en el hecho de decir que van a incorporarse bienes que a lo mejor pues ambos no participaron para poderse adquirir. Pero eso es una situación muy, muy interesante e importante, que las personas cuando se separen y que ya vieron que no hay forma de a lo mejor reconciliar esa relación, pues evidentemente acudan al registro civil, a los tribunales, y pues evidentemente hagan valer estos mecanismos para que quede decretado de manera formal lo que es el divorcio, y evidentemente también lo que es la terminación de la sociedad conyugal en caso de haberse casado bajo ese régimen, que sería una de las situaciones que les podría generar dolores de cabeza con posterioridad. Claro, porque uno pensaría que donde hubo amor, pues se actúa de buena fe, claro, pero no necesariamente pasa esto. Así es. Sí, otra, perdón la interrupción, otra de las cuestiones, Juan Carlos, es que cuando no se divorcian, si hay una nueva pareja, por ejemplo, no se puede inscribir al Seguro Social, por ejemplo, porque la que aparece pues es la que está en el régimen del matrimonio, ¿no? Entonces sí hay que tener por ahí mucho cuidado en ese sentido, de si ya no hay nada que hacer, como bien le decía el maestro Omar, si ya se agotaron las instancias sentimentales, claro, y emocionales y todo, y definitivamente ya no hay nada que hacer, pues lo mejor es divorciarse. Hoy me parece que en estos tiempos es mucho más fácil el divorcio, ya sea administrativo, ya sea voluntario, ya sea incausado, porque incluso los tiempos se han acortado.
Yo recuerdo cuando los divorcios necesarios, ¿no? Que era pruebas, desahogo de pruebas, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí nos llevábamos un año o hasta más en un divorcio. Pero ahora me parece que los tiempos, dependiendo de la carga de trabajo que tienen los juzgados, son tiempos más cortos. Es correcto, de hecho, yo les comentaba hace un momento que hasta el divorcio, lo que es el incausado, muchas veces hasta las personas mejor acuden a y no al administrativo, claro. Y muchas veces a lo mejor ni al voluntario, y dice mejor vámonos al incausado, que es muy, en realidad es muy rápido. Así es. Ahí nomás se presenta lo que es la demanda, se le notifica, y casi luego en la siguiente pues está dictando lo que es la sentencia de divorcio, y evidentemente es muy, pero muy rápido. Entonces, obviamente tomando en cuenta la cuestión de la carga laboral de los tribunales, pero los tribunales, a lo que me he dado cuenta es que dan pauta a que se salga muy rápido lo que es la sentencia de divorcio, y pues evidentemente a lo mejor hasta salga un poquito más rápido en cuanto a la cuestión administrativa y en cuanto a la cuestión del divorcio voluntario. Entonces muchas personas han acudido más a este tercer tipo de divorcio para poder obtener lo que es esa disolución de esa unión matrimonial que tenían. Juan Carlos, cuando la causa del divorcio tiene que ver con la comisión de un delito, violencia intrafamiliar o alguna otra cuestión, alguna otra dinámica delictiva que se viva dentro de esta relación de pareja, además de promover el divorcio, ¿sería recomendable emprender otra acción jurídica? ¿Y cómo sería la vía? Sí, bueno, de hecho el divorcio, lo que es el incausado, deja pauta a que no solamente se solicite lo que es el puro divorcio, se puede solicitar las situaciones, digamos, en cuanto a cuestión de alimentos, custodia, visitas y convivencias, pérdidas de patria potestad o suspensiones de patria potestad, que es una causa por la cual en su momento pudiera suspenderse la cuestión de alguna violencia ejercida por parte del progenitor hacia el menor, un delito que el progenitor haya cometido en contra del menor. Entonces, se pudieran presentar todas estas solicitudes al tribunal para que se resuelva en una sentencia. Pero ¿qué pasa en ese procedimiento? Existen dos sentencias dentro de ese juicio. La sentencia de divorcio, que es la rápida, nada más presentas, te notifican, te emplazan de la demanda que se presentó. El tribunal pues analiza lo que son los presupuestos procesales, de la cuestión del procedimiento, y dicta la sentencia de divorcio, y deja a pauta que todavía, digamos, se discutan, se analicen y se prueben todas las cuestiones accesorias, digamos, al divorcio, y pues evidentemente se resuelva en otra sentencia. Entonces, sí se puede hacer valer dentro del mismo procedimiento todas estas cuestiones que se tengan que demandar con relación a la cuestión del matrimonio y accesorias a él, para que en su momento el tribunal también las decida en una sentencia. Entonces, sí se podría hacer. Correcto. Muy bien. Juan Carlos, pues el tiempo aquí en televisión corre. Quisiéramos quedarnos un rato más platicando contigo, pero ya estamos a punto de salir. Te quiero agradecer mucho tu participación en Foro Jurídico UAQ, que se transmite todos los lunes. Espero que no sea la primera vez que estés con nosotros y que podamos tener algunas otras charlas contigo ya de manera presencial. Te agradezco mucho la información que nos diste, valiosísima el día de hoy. Muchísimas gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes por compartir su programa, su espacio, y pues evidentemente estamos a la orden para poder seguir participando con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Pues ahí tienen al licenciado Juan Carlos. Tenemos aquí sus datos. Si alguien requiere de alguna asesoría o de algún trámite con él, ya saben que estamos trabajando ahora muy de cerca con el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC, al cual yo también soy miembro de este colegio desde hace ya muchísimos años. Oye, pues, Margarita, y decir rápidamente que parecen temas que son muy, muy claros, pero a medida que vas profundizando en detalles, te das cuenta de la magnitud y del impacto que esto puede llegar a tener. Nos queda pendiente hablar, por ejemplo, de qué pasa con los hijos. Así es. En el proceso de divorcio. Así es. Muy que interesante. vamos a seguir con estos temas: los hijos, la pensión alimenticia, la custodia, la patria potestad. Vamos a seguir en esta línea hasta agotarlos todos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Mar. Gracias, Margarita. Hasta el próximo gracias lunes. A nuestro auditorio. Buena semana. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad.
sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.